Presta mucha atención a estas imágenes. Estás viendo una grabación en infrarrojo de un dron ucraniano en pleno vuelo, muy adentro del territorio ruso. Ahora pon atención cuando la cámara se acerca. ¿Ves esos puntos oscuros esparcidos por el fuselaje, por las alas? Esos son agujeros. Decenas de ellos. Ese dron fue alcanzado. Fue alcanzado. No se puede saber con certeza si fue un disparo antiaéreo, si fue un soldado ruso en el suelo disparando su fusil hacia arriba o si fueron ambas cosas. Pero lo que importa es lo siguiente. Ya debería haberse caído. La mayoría de los drones del mundo se habrían caído. Este no, y sigue volando recto, firme. Como si esos agujeros no significaran absolutamente nada. Es absurdo. Es el tipo de imagen que ves 2, 3 veces seguidas, tratando de entender lo que estás viendo, porque algo así, según los manuales de cualquier fuerza aérea del mundo, debería estar hecho pedazos en el suelo. Pero no lo está volando. Cuando esa grabación se volvió viral, las reacciones fueron unánimes. Los comentarios se acumulaban. Eso es una bestia. Parece queso suizo, pero sigue volando. Absorbió una lluvia de fuego antiaéreo como si nada. Pero la historia detrás de él es aún más extraña que lo que acabas de ver. Porque ese dron no debería existir. Y para entender cómo existe y por qué puede hacer lo que hace, hay que hacer una pregunta incómoda. Una pregunta que pocos analistas militares occidentales quieren responder en voz alta. ¿Y si la ventaja en la guerra moderna ya no perteneciera al bando más rico? Este dron tiene nombre, se llama E-300 Enterprise. Y aquí comienza la parte que nadie esperaba, porque el E-300 no fue diseñado por un gigante de la industria militar. No salió de un centro de investigación secreto, no nació de un programa del gobierno ucraniano con miles de millones de dólares invertidos. Fue construido por Aerodrone, una empresa pequeña fundada en 2018. Y antes de la guerra, Aerodrone no fabricaba armas. No fabricaba equipo militar, ni siquiera fabricaba drones de reconocimiento. Aerodrone fabricaba drones agrícolas, de esos que rocían pesticidas en los cultivos. Era una empresa tan desconocida que muy poca gente en Ucrania sabía que existía. Los propios productos no tenían mercado, ni en casa ni fuera. Y fue esa empresa pequeña, olvidada, fuera del radar, la que terminó construyendo uno de los drones más resistentes y peligrosos de toda esta guerra. Pero hay una parte que es aún más absurda, porque el E-300 no fue diseñado desde cero. En realidad es una adaptación. La base es un avioncito civil llamado Sky Ranger Swift. Un ultraligero deportivo, ese tipo de avión que los pilotos aficionados usan para volar los fines de semana. Los ucranianos tomaron un avioncito de paseo, sacaron al piloto, lo llenaron de electrónica, lo llenaron de explosivos y lo mandaron a volar 1.700 kilómetros dentro de Rusia. Para entender por qué pasó esto, es necesario volver al inicio de la guerra. En febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, los ucranianos tenían un problema gigantesco. No tenían cómo atacar a Rusia en profundidad. Ucrania tenía artillería, tenía misiles de corto alcance, tenía drones tácticos para usar en el frente, pero para alcanzar objetivos a cientos o miles de kilómetros dentro del territorio ruso no tenía casi nada. Los aliados occidentales tenían misiles de largo alcance que podrían hacer ese trabajo, pero se negaban a entregar esas armas. Y cuando finalmente las entregaban, restringían su uso. No podía atacar dentro de Rusia, no podía apuntar a esto, no podía apuntar a aquello. Ucrania estaba siendo atacada por un país del tamaño de un continente, con sus objetivos más importantes protegidos por estar a miles de kilómetros de distancia. Y tenía prohibido contraatacar donde más dolía. La solución, por lo tanto, tuvo que venir desde adentro. Y fue en ese vacío donde entró Aerodrone. La empresa no empezó desde cero. Desde 2015 venía desarrollando drones con capacidad de carga relevante. Primero para la agricultura, después para entregas civiles. En 2017 lanzó un prototipo capaz de cargar 60 kilos. Y esa experiencia, años antes de que cualquiera pensara en la guerra, terminó demostrando ser el activo más valioso que la empresa tenía.
porque cargar 60 kilos de pesticida no es tan diferente en la ingeniería de cargar 60 kilos de explosivo. Cuando empezó la guerra, Aerodrone tomó lo que ya sabía hacer y lo escaló. Tomaron el ultraligero Sky Ranger Swift, reforzaron la estructura para soportar más peso, instalaron tanques extra de combustible para extender el alcance y le conectaron al avión todo lo que necesitaba para volar solo. Control remoto vía satélite, navegación autónoma, transmisión de datos en tiempo real. El resultado fue el E-300 Enterprise, capacidad de carga de hasta 300 kilos, autonomía de 8 a 12 horas en el aire, velocidad de crucero modesta, 130 kilómetros por hora, alcance oficial entre 800 y 1500 kilómetros. Y con carga reducida en misión sin regreso, hay reportes de vuelos que llegan cerca de 3000 kilómetros. Para dar contexto, eso es más alcance que muchos misiles de crucero occidentales. Y aquí hay un dato en estas especificaciones que parece pequeña, pero va a resultar ser una de las más importantes de todo el proyecto. Mira de nuevo la velocidad de crucero. 130 kilómetros por hora. Eso es absurdamente lento. Tan lento que parece un defecto de diseño. Un avión militar normal vuela 3, 4, 5 veces más rápido. Y, aún así, fue precisamente esa la velocidad que Aerodrone decidió mantener en el E-300. ¿El motivo? Guarda esa pregunta. La respuesta aparecerá más adelante en este video, y cuando aparezca, cambiará la forma en que ves toda esta máquina. Hay otro detalle curioso sobre el proyecto. El E-300 fue presentado originalmente por Aerodrone como un dron de transporte, de carga. Cosas como entregar piezas en el frente, evacuar heridos, llevar suministros. La versión de ataque profundo vino después y fue rápida. En marzo de 2023, Aerodrone firmó el contrato con el Ministerio de Defensa de Ucrania. La producción en serie comenzó, y menos de un año después, el E-300 empezó a aparecer en lugares donde Rusia juraba que jamás sería atacada. ...2 de abril de 2024. Tartaristán, Rusia. 1300 kilómetros de la frontera ucraniana. Este es el tipo de lugar que los manuales de guerra llaman profundidad estratégica. Una región tan alejada del frente que los rusos consideraban imposible que cualquier ataque ucraniano llegara hasta ahí. Para alcanzar Tartaristán era necesario atravesar todo el sistema de defensa antiaérea ruso occidental. Atravesar radares, atravesar bases de cazas, atravesar el corazón industrial de Rusia. Nadie en Tartaristán creía que estaba en riesgo. Y fue exactamente en Tartaristán, en la ciudad de Yelabuga, dentro de un área conocida como la Zona Económica Especial de Yelabuga, donde Rusia había construido algo muy valioso para su máquina de guerra. Una fábrica de drones. No cualquier fábrica, la fábrica. Fue ahí donde Rusia empezó a ensamblar a escala industrial los drones Shahed 136, rebautizados por los rusos como Geran 2, que son lanzados todas las noches contra ciudades ucranianas. Esos drones que zumban como motonetas y que se estrellan contra edificios residenciales, contra plantas eléctricas, contra hospitales. La fábrica de Yelabuga era el engranaje central de esa máquina. Esa mañana del 2 de abril, alrededor de las 6, eso cambió. Cámaras de seguridad y habitantes locales grabaron lo que sucedió. Algo apareció en el cielo de Yelabuga. No era un misil, no era un caza. Era una aeronave pequeña, volando sola, baja, despacio. Quien la vio de lejos pensó que era un ultraligero. Uno cualquiera que se había perdido. Tal vez un problema de ruta, no era eso, era un dron ucraniano. Sin piloto, en ruta directa. Volando durante horas, en línea casi recta, atravesando todo el territorio ruso occidental sin ser interceptado. Y, en segundos, se lanzó en picada contra el complejo de la fábrica. La explosión fue lo suficientemente grande como para ser escuchada en toda la ciudad.
Por primera vez en la historia de esta guerra, Rusia había sido atacada a más de 1000 kilómetros de la frontera. Y no fue por un misil de crucero occidental, no fue por un arma cara, sofisticada, importada. Fue por algo que parecía para un observador casual un avioncito de paseo. La operación fue reivindicada por la inteligencia militar ucraniana. Y el gobierno ucraniano se aseguró de decir algo específico. Ningún arma occidental fue utilizada. Todo fue de fabricación nacional, tecnología ucraniana, incluso el dron que voló los 1300 kilómetros. Ese dron era un ultraligero civil convertido en arma. Algunos análisis de fuentes abiertas lo identificaron como compatible con el E-300 Enterprise. Otras como un modelo similar basado en el Aeropract A-22. En todo caso, marcó la primera vez que este tipo de plataforma, aviones civiles adaptados como arma de largo alcance, alcanzó un objetivo en el interior de Rusia. Y el E-300 llegaría a ser el exponente más conocido de esta nueva categoría. El ataque a Yelabuga fue solo el comienzo. En las semanas siguientes, Rusia descubrió que su santuario se había acabado. El E-300 y otros drones de largo alcance ucranianos que aparecieron después empezaron a llegar a lugares cada vez más adentro del territorio ruso. La fábrica de Yelabuga, considerada intocable, se volvió un objetivo recurrente. Fue atacada de nuevo en mayo de 2025 y de nuevo en junio de 2025. La capacidad productiva rusa de Shaheds, que debía haber alcanzado 8.000 unidades por año, empezó a sufrir interrupciones regulares. Pero el ataque que más sorprendió a los analistas militares aún estaba por venir. En 2025, drones ucranianos tipo aeronave despegaron desde Ucrania hacia el este. Cruzaron la frontera rusa, atravesaron cientos de kilómetros muy adentro del territorio ruso, pasando por regiones donde los rusos juraban que su defensa aérea era considerada impenetrable, y siguieron volando. Cuando finalmente se lanzaron contra el objetivo, habían volado alrededor de 1500 kilómetros, una de las penetraciones más profundas jamás registradas en territorio ruso. El objetivo era Gazprom Neftekhim Salavat, un complejo petroquímico gigantesco en Bashkortostán, una región al pie de los Urales, al final del territorio europeo de Rusia. Un lugar donde ningún analista militar imaginaba que un dron ucraniano podría llegar. Análisis rusos atribuyeron este y otros ataques de largo alcance específicamente a E-300 Enterprise, con informes que llegaron a estimar vuelos de aproximadamente 1.700 kilómetros en algunas misiones. ¿Y recuerdas aquella pregunta que quedó pendiente antes? Sobre por qué Aerodrone insistió en una velocidad de crucero tan lenta de 130 kilómetros por hora. Ahí está la respuesta. Los radares modernos de defensa antiaérea son, en su mayoría, del tipo Doppler. Funcionan midiendo el cambio de frecuencia reflejado por objetivos en movimiento. Cuanto más rápido es el objetivo, más clara es su firma en el radar. Pero existe un límite inferior. Cuando algo vuela demasiado despacio, el radar tiende a filtrarlo como ruido, como un pájaro, como una hoja llevada por el viento, como nada. El E-300 explota eso. Vuela exactamente en el rango de velocidad que confunde a los radares. Es casi una firma fantasma, algo que está ahí, pero que los sistemas de detección han sido programados para ignorar. La lentitud del E-300 no es un defecto, es una ventaja. La reacción de Rusia, al finalmente darse cuenta de esto, fue intentar adaptarse. En octubre de 2025, fuentes ucranianas empezaron a reportar un cambio en el comportamiento ruso. Pequeños drones interceptores, diseñados específicamente para cazar drones ucranianos de largo alcance, empezaron a aparecer en el espacio aéreo ruso. Los rusos habían entendido que misiles caros y sistemas de defensa antiaérea convencional eran inútiles contra una aeronave que vuela bajo y despacio. Y cuesta una fracción de eso. La solución rusa fue simple: construir sus propios drones para derribar los drones ucranianos. Y es exactamente ahí donde vuelven esas imágenes del principio de este video. ¿Recuerdas ese dron lleno de agujeros volando profundamente dentro del territorio ruso?
Es un E-300. Y esa cámara infrarroja que grabó la aproximación no era de un equipo de defensa aérea convencional. Era la cámara a bordo de un dron interceptor ruso, cazando el E-300 del cielo, descargando ráfaga tras ráfaga sobre él, y aún así, incluso después de decenas de impactos, sin lograr derribarlo. Esa es la bestia para la que Rusia construyó una nueva respuesta para intentar cazarla, y aún no lo está logrando. ¿Recuerdas esa pregunta incómoda del principio del video? ¿Y si la ventaja en la guerra moderna ya no pertenece al lado más rico? El E-300 es una de las primeras respuestas concretas a esa pregunta. Y es la prueba de algo que pocos ejércitos en el mundo quieren admitir. A veces, la guerra del futuro no la ganará el lado que tenga la tecnología más cara. La ganará el lado que aprenda más rápido. Si te gustó este análisis, deja un like. Ayuda muchísimo al canal a crecer. Y suscríbete aquí para no perderte las próximas historias sobre lo que está cambiando en la guerra moderna. Hasta la próxima.